Colosenses 3, 22 y el primer versículo del capítulo 4. ¿Listos? Colosenses 3, 22. Biblias abiertas, todos leemos a una sola voz. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Siéntense, por favor, hermanos. Continuamos nosotros con la serie de predicaciones que llevan el mismo título, que comparten el título El diseño de Dios para la familia. Pero hoy estamos en la parte número 3. Ya hablamos de la relación esposa a esposo. La esposa ha de sujetarse y respetar a su marido. Después hablamos del esposo hacia la esposa. El esposo tiene que amar a su mujer y tratarla con delicadeza. La semana pasada hablábamos acerca de la relación de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres. Los padres han de tratar a sus hijos de tal manera que no se exasperen, que no los hagan desatinar, y los hijos tienen como mandamiento obedecer a sus padres. Y todavía nos mantenemos dentro de los círculos de la familia, de esa intimidad que se respira en la familia. Vamos hoy a hablar de la relación de los patrones con los obreros. En aquel entonces, la relación de los amos con los esclavos, de los amos con los siervos. Gracias a Dios, a través de los siglos, se pudo llegar prácticamente al fin de la esclavitud. Y ya no podemos hablar mucho de relación amo con esclavo, pero sí podemos hablar de la relación que existe entre el patrón y los obreros. Entonces, eso es lo que nos va a ocupar el día de hoy. En la introducción, ustedes tienen su boletín. Hace rato les decían que los que no tuvieran levantaran su mano. Hay boletines por ahí todavía. En la introducción dice: Dios es quien creó el trabajo. Dios formó al amo y al siervo, al patrón y al obrero, al jefe y al subordinado. ¿Qué tan bueno es el sistema laboral al que pertenecemos? ¿Está el apóstol Pablo a favor de la servidumbre y la esclavitud? ¿Cuál debe ser la actitud de un trabajador en su trabajo? De todo eso nos vamos a ocupar hoy a la luz de la palabra de Dios. Temas que usualmente no suenan en la iglesia, hoy vamos a desarrollarlo. En la primera parte de la introducción, cuando se dice Dios es el que formó el trabajo, en que Él creó el trabajo existe incluso antes de que el hombre existiera. Dios puso el ejemplo y en 6 días Él hizo todo lo que existe. Creó los cielos y la tierra. Y el 7º día, ¿qué fue lo que hizo? Descansó. Antes de que el hombre existiera, el trabajo existía. Chequen esto, hermanos. Dios formó al amo y al siervo. Un día ambos van a estar en la presencia de Dios. Ahora, Dios formó al patrón y al obrero. Dios no ama más al patrón que al obrero. Dios los ama por igual. Dios formó al jefe y al subordinado. Ahora, en un sistema laboral como este al que nosotros pertenecemos, ¿qué tan bueno es ese sistema? ¿Es susceptible de ser perfeccionado? ¿Podemos derribar este sistema que nos ha costado siglos y siglos construirlo y construir uno mejor? Cuando Pablo habla acerca de los amos y de los siervos, ¿está avalando, está respaldando ese sistema de esclavitud en el cual le tocó vivir?
Ahora, ¿cuál debe ser la actitud? Y este va a ser el tema central de nuestra predicación. ¿Cuál debe ser la actitud del trabajador en su trabajo? A todos nosotros nos gusta pensar muchas veces como obreros, como trabajadores. Y decimos, queremos las mejores prestaciones, las mejores condiciones para nosotros. Queremos que se nos trate justamente. Pero pocas veces pensamos a la inversa. Nosotros como patrones, ¿cómo debemos ser con nuestros trabajadores? Casi no razonamos de esa manera. El trabajo es una bendición de Dios. Y si no, hermano, pregúntale a aquel que no tiene trabajo. Cuando levantamos nosotros nuestros diezmos, nuestras ofrendas, usualmente oramos por aquellos que no tienen trabajo, los que no tuvieron posibilidad esta semana de traer algo a Dios, de decirle, Señor, de lo mucho que tú me diste por parte de mi trabajo, yo te devuelvo algo. Entonces coincidimos, hermanos, que el trabajo es una bendición de Dios. Es el modo como el hombre gana el pan que ha de llevar a su boca. Es así como Dios lo determinó. Ahora le decía Dios a Adán, de hoy en adelante, después de la desobediencia, tú vas a tener que comer el pan gracias al sudor de tu frente. Te costará trabajo arrancarle el producto a la tierra. Pablo nos enseña que todos debemos trabajar, todos sin excepción. Todo mundo está llamado a trabajar. En la segunda carta a los tesalonicenses, el versículo 10 del capítulo 3, Pablo lo pone de esta manera: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y los que tienen su boletín, bueno, ya es la hora de que vayan llenándolo, hermanos. La predicación está hecha de tal manera que vayamos completando nosotros a través del desarrollo. ¿Por qué decía yo que todos deben trabajar? Porque todos comen, todos comemos. Y la Biblia dice, si alguno se rehúsa a trabajar, tampoco coma. Es decir, ninguna persona, incluyendo los hijos, incluyendo los pequeños, incluyendo nuestros adolescentes, si alguno se rehúsa a trabajar, entonces no tiene derecho a comer, según dice la Escritura. Y las mamás se asustan y dicen, ¿cómo mi hijo va a trabajar? Efectivamente, el bebé no lo vas a poner a trabajar, pero cuando tenga uso de razón, cuando sea capaz de levantar su juguete, de acomodarlo, de traerte la cuchara, de llevar la toalla, cuando tenga esa capacidad, el niño debe hacerlo. Cuando tú le dices, a ver, llévale esto a tu hermanito, y el niño obedece, está haciendo un trabajo. Pero cuando el niño te desobedece y dice, no, yo no lo llevo, llévalo tú, se está rehusando a trabajar, a hacer el trabajo de acuerdo a su nivel, y creo que es el momento en que el padre y la madre tienen que entrar en acción. Tienen que decirle, mi hijo, si te dejo ahorita holgazanear, si no me obedeces, si no te gusta colaborar, la Biblia dice que tampoco debes comer. Ahora, yo necesito enseñarte a trabajar desde ahorita. ¿Cuál es tu pago? Tu alimento. Todo mundo debe trabajar. Dios y su Hijo Cristo trabajan. Miren, Juan 5:17 dice de la siguiente manera: y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí tenemos a Dios Padre trabajando en el cielo, tenemos a Jesucristo sustentando también toda la creación, todo el universo. ¿Por qué pues algunos de nuestros hijos se rehúsan a trabajar? Y llevan un mes, llevan 2 meses, llevan 3 meses, llevan 6 meses y no encuentran trabajo. Les he enseñado yo, hermanos, que en México, les he estado diciendo, es prácticamente imposible no encontrar trabajo. Prácticamente imposible no encontrar trabajo. Si eres licenciado, pero no encuentras de licenciado, bueno, te vas de ayudante. Si no, te vas de técnico. Si no, que no hay trabajo para ti. Hay labores, hermanos, donde literalmente puedes hacerlas sin saber leer, sin saber hacer cuentas. Como yo como licenciado voy a ir a ayudar a hacer un colado, a hacer la revoltura, a subir los botes. Bueno,
Si no hay otra cosa que pueda yo hacer, hago eso. O cómo yo, habiendo estudiado, voy a hacer el aseo de una casa, o cómo voy a hacer la jardinería, o cómo voy a hacer el mantenimiento. Siempre hay algo que hacer. Dios trabaja, Cristo trabaja. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vemos pues a Dios después del trabajo descansando el séptimo día. Este versículo, hermanos, nos enseña también algo respecto al trabajo. Nos enseña que no todo en la vida es trabajo. Pongámoslo a la inversa, les decía yo, considérate tú como el patrón y el trabajo está bien bueno y las ventas están bien buenas y la producción y hay que entregar los pedidos y vamos a trabajar a marchas forzadas y vamos a trabajar incluso el día domingo. Y los que están trabajando para mí también van a tener que trabajar el día domingo porque no podemos dejar ir un solo peso. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de reposar. La Biblia, Dios nos pone el mismo ejemplo. Ahora, ya entrando en el tema en el que nos ocupa en la carta a los Colosenses, Pablo no está defendiendo el sistema de esclavitud. El sistema de esclavitud es un sistema impío, malvado, perverso. Pero Pablo está dando los principios universales bajo los cuales deben regirse las condiciones laborales. Al escribir estos principios a los colosenses, el sistema de esclavitud empezó a desquebrajarse y finalmente, con el paso de los siglos, desapareció. Hay quien dice que el hombre viene evolucionando desde que apareció sobre la tierra, desde que Dios lo creó, y que de una manera o de otra iba a llegar el momento en que ese sistema de esclavitud se tenía que desbaratar. No lo podemos saber, se pudo predecir. Tal vez hoy en día podemos decir, bueno, si no hubiera aparecido el cristianismo, en la medida en que el sistema avanzaba, seguramente la esclavitud iba a llegar a su fin. No lo podríamos saber, tal vez lo podemos deducir por ahí. De lo que estamos seguros, hermanos, es que cuando Pablo escribe su carta a los colosenses, a los efesios, cuando escribe sus cartas en general, está escribiéndole a la humanidad. La esclavitud era despiadada. La esclavitud era un sistema en el cual el más fuerte, por la fuerza, por la violencia, por las guerras, traía a sus semejantes y los ponía a servir para él a cambio únicamente de su existencia, de sobrevivir. El amo era el dueño de la vida de su esclavo. Podía disponer de él. El esclavo no tenía derecho a casarse, no tenía derecho a mantener a sus hijos alrededor de él. El amo podía quitarle la mujer, podía quitarle los hijos, podía venderle, podía torturarle, podía matarle literalmente. Y ese sistema impío, que permaneció por varios siglos, por muchos siglos, Pablo en sus cartas empieza a derribarlo desde sus cimientos. Veamos esto. Número 1, Romano, la actitud correcta en el trabajo. Colosenses 3:22 dice de la siguiente manera nuestro texto: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Lo primero que deducimos de este versículo es que el trabajador que se ha alquilado por un salario tiene la obligación de obedecer. Eso es lo que aprendemos el día de hoy del primer versículo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Fíjate que cuando un trabajador, ahora no podemos hablar, hermanos, de esa relación de esclavo con amo, pero podemos hablar de la relación del trabajador con su patrón. Cuando yo me contrato con un patrón, le estoy diciendo, yo espero que tú me des un salario y a cambio de ese salario yo te voy a ofrecer mi tiempo. Está a tu servicio mientras las actividades que tú me pongas no vayan en contra de mi fe, no vayan en contra de lo que Dios me ha mandado. Mi tiempo es tuyo, mi servicio es tuyo. Y por lo tanto,
vengo yo a obedecer. La primera recomendación, cuando tú obtienes un trabajo, la mejor recomendación, la mejor carta de recomendación es que cuando tu patrón te dice, haz esto, tú lo haces. Lo haces con buena actitud, lo haces de buena manera y lo haces bien. Lo haces de buena actitud, es decir, si es posible con una cara sonriente, le dices, sí, yo quería trabajar, ya me dieron trabajo, gracias por el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Haz esto. Y lo haces con una buena actitud. Lo haces pronto, obedeciendo, y lo haces bien. Me parece que con esas tres actitudes, creo que el patrón te va a decir, me gustó tu trabajo, ven mañana. Y ven mañana, y ven la semana que entra, y ven el mes que entra, y el trabajo es tuyo. Y en una de esas te dan la planta. Fíjense en esto. A cambio de ese salario se compromete a hacer lo que le pidan. El no hacerlo, el no hacer el trabajo para el cual te has alquilado, equivale a un robo. Estamos todos convencidos, hermanos, sobre todo en nuestra burocracia, en nuestro sistema gubernamental, que hay muchísima gente, yo espero que ustedes no estén en ese caso, que no estemos en ese caso, muchísima gente que está robando a sus patrones. Porque la empresa, el gobierno, si es el gobierno que contrata a la gente que está pagando un salario, no recibe el servicio que debía haber recibido de cientos de miles o de decenas de miles de trabajadores que tiene. Se rumora por ahí que el seguro está quebrado, que no puede solventar todas sus deudas por tanto dinero que se fuga, por tanta ineficiencia. Y así como esta institución, hay muchas otras. Aquel que no hace lo que le pidan, cuando le pidan, está haciendo un robo a su empresa. Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Han estado ustedes alrededor de una fogata y el humo te sigue. Dicen que el humo sigue a los guapos. Y entonces el humo siempre te está siguiendo. Y qué molesto es tener el humo en los ojos. O han tenido el vinagre en los dientes. Dice la Escritura que un perezoso es como el vinagre a los dientes o como el humo a los ojos. Y para un patrón, una de sus mayores desgracias es haberle dicho a la persona, sí, te contrato, quiero que trabajes para mí, y descubrir después de un tiempo que es un flojo, que es un holgazán. ¿Sabes? Entre nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a trabajar, incluso a trabajar un poquito más. Suena la chicharra, es la hora de salir, y si tú ibas a dar un martillazo para meter el clavo, ya no bajas el martillo porque ya sonó la chicharra. Eso no es posible. No deberíamos hacerlo, no debemos hacerlo. Terminamos nuestra labor, levantamos nuestra herramienta, la que sea, hacemos el aseo de nuestro lugar y con toda calma decimos, ¿ya me puedo ir? Sí, debiste haberte ido hace 5, hace 10, hace 15 minutos. Todo eso habla bien de ti. De tal manera que el patrón, sin escuchar directamente el evangelio de tu boca, dice, este o esta mujer tienen algo que no tienen los demás. Si hay un Dios allá en el cielo, Dios me ha bendecido con esta persona. Es una contradicción, hermanos, que al cristiano lo conozcan por holgazán. Újules. Y eso que es cristiano, y mira cómo son. Todos los cristianos son igual de flojos. Y ha sido piedra de tropiezo para que aquel hombre o aquella mujer que te contrataron pudieran llegar a conocer. La obediencia se debe incluso cuando no hay supervisión. ¿De dónde sacamos esto? Nuestro versículo de Colosenses 3:22 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. La obediencia aquí implica estar dispuesto a hacer el trabajo con diligencia, aún sin necesidad de que alguien lo esté vigilando. Un síntoma de madurez, hermanos, en el ser humano, es que nosotros somos capaces de hacer nuestra tarea, de hacer nuestra labor, incluso cuando no está nuestra mamá en la casa. Por ahí empezamos. Yo levanto mis zapatitos, mis calcetines, me cepillo los dientes,
Y lo aprendí a hacer. Y aunque tengo 4 años de edad, 5 años de edad, lo hago ya sin que mi mamá me esté diciendo. Y adquirí cierta madurez. En el caso del trabajo, un empleado maduro, un empleado serio, que podría garantizar con esas actitudes la permanencia en el trabajo, es aquel que incluso cuando el patrón no está, hace su trabajo. Sabe lo que tiene que hacer. El patrón puede irse tranquilamente, va al banco, sale, tiene que hacer otras cosas y tú estás haciendo tu labor. La señora, la patrona en la casa que te contrató a ti como empleada doméstica, como sirvienta, puede salir y está segura 100% que cuando regrese la casa está limpia, los trastes están limpios, la ropa, si también incluye la ropa, está en su lugar, está lavada, está planchada. Por eso se contrató, por eso te está pagando. No sirviendo como quien sirve a los hombres, no como quien sirve al ojo. No necesitas de supervisión. La obediencia, entonces, como acabamos de escribir, implica estar dispuesto a hacer el trabajo con diligencia y aún sin necesidad de que alguien lo esté vigilando. El trabajador no ha de ser perezoso. Tenemos una cita ahí, hermanos, de Proverbios. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. ¿Estará exagerando el autor de Proverbios? Uno de los pretextos es este: no salgo, hoy no voy a trabajar porque el león anda suelto. Dicen que el león está allá afuera. Está en el camino, está en las calles. ¿Cuál es la equivalencia de león en nuestros tiempos? Hoy no voy a trabajar, está nublado, está lloviendo. No, yo creo que hoy no abren. Yo creo que el patrón ni siquiera va a ir. No hay transporte. El león está en la calle, el león está suelto. También el perezoso lo dice, trabaja de esta manera. Como la puerta gira sobre sus quicios, sobre la bisagra, así es el perezoso. De esa manera el perezoso se da vuelta sobre su cama y se cansa y se da otra vuelta y no se anima a levantarse. Y son las 10, las 11, las 12 del día. Hay gente que tiene que dormir a esa hora porque trabaja en la tarde o trabaja en la noche. Pero si ya dormiste tus horas y tú eres ese perezoso, tú eres esa puerta que está girando sobre los quicios, tú caes dentro de esa clasificación de la pereza. Y más aún, el perezoso mete su mano al plato, pero en el camino del plato a la boca no es que se cae la sopa, dice nuestro dicho, sino que se cansa y dice: qué pereza. ¿No habrá alguien por allí que me pueda dar de comer? ¿Que pueda levantar la cuchara por mí y traérmela a la boca? Les preguntaba yo, ¿estará exagerando el autor de Proverbios? Yo digo que no. Él conocía a mucha gente perezosa de su época. Y el tercer punto del mismo versículo: el trabajo, inciso C, el trabajo no es para agradar solamente al patrón. Pensemos en esto. Muchas de las veces el patrón es el patrón porque se ha esforzado. Me gustó la frase, es mía. El patrón es el patrón. ¿Por qué el patrón es el patrón? Bueno, nació siendo rico, muchos de ellos sí. Algunos que nacen siendo ricos, cuando mueren, la riqueza la han aumentado. Algunos que nacen siendo ricos, cuando mueren, la riqueza la han desperdiciado y su familia va de bajada. Pero supongamos que el patrón era como tú, hace unos 30, 40 años, cuando era joven, y llegó a ser patrón. El patrón es el patrón porque se ha esforzado. De hecho, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser patrones? Y trabajas y te esfuerzas y avanzas en tu área de trabajo, en tu especialidad, y finalmente pudiste contratar a una persona, y luego a 2, y luego a 3, y ya tienes gente trabajando para ti, y ellos te llaman el patrón.
gracias a tu esfuerzo. Muchas de las veces el patrón es el patrón porque se ha esforzado. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Entendamos esto. ¿Quieres ser patrón algún día? Especialmente, mucha gente se queja del sistema capitalista. Nosotros vivimos en un sistema capitalista, tiene muchos defectos, muchas incongruencias. Algunos dicen que es injusto porque la riqueza se carga únicamente hacia un lado y los obreros en la mayoría de las veces no pueden salir de su calidad de obrero. Sin embargo, y no defiendo, digamos en su totalidad, el sistema capitalista. El sistema capitalista, el sistema en el que vivimos, nos permite a nosotros, si somos diligentes, según dice la Escritura, poder avanzar. La mano diligente señoreará. Todo lo contrario, la negligencia será tributaria. Eres flojo, siempre vas a estar trabajando para alguien, siempre vas a estar dándole penas, dolores de cabeza a alguien. Pero si eres diligente, tal vez, algún día llegues a ser patrón. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Este principio, hermanos, que estamos sacando de aquí de Colosenses 3:22, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El trabajo que nosotros hacemos tiene como finalidad, hermanos, no solamente agradar a los hombres, sino agradar a Dios. En base a nuestro esfuerzo, en base a nuestra diligencia de todos los días. Dios ha de corresponder, Dios ha de recompensar a aquel que se esfuerza en su trabajo. No así el perezoso, que siempre va a ser tributario de aquellos que se han esforzado más. Y por otro lado, en el inciso D, el trabajo bien hecho, el trabajo hecho de buena gana, se hace así por temor a Dios. ¿Cuánto te pagan? No, pues que me pagan 40 pesos al día. ¿Y a ti cuánto te pagan? No, pues 40 pesos al día también. ¿Por qué tú lo estás haciendo de una manera tan sonriente, tan apurada, tan de buena gana, tan bien hecho tu trabajo? Pues para eso me contrataron. Oye, ¿por qué tú lo estás haciendo de mala gana? ¿Porque llegaste tarde? ¿Porque se ve sucio tu lugar? ¿Por qué no se te ve interés? No, ¿por qué? ¿Yo por qué voy a trabajar y hacer rico al patrón? Tiene mucho dinero, ¿por qué lo voy a hacer más rico? Según la Escritura, hermanos, nosotros con nuestro trabajo estamos sirviendo a Dios. Debemos hacer las cosas bien hechas, de buena gana, y todo esto se hace así por temor a Dios, porque a Dios estamos finalmente sirviendo. Número 2, Romano. El trabajo debe dar gloria a Dios. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cualquier tarea se debe hacer con gusto, voluntariamente. ¿Por qué debería yo estar trabajando con gusto, con una buena actitud, con una sonrisa en el rostro? Porque estoy trabajando no para mi patrón, sino estoy trabajando al final de cuentas para Dios. Yo le había pedido un trabajo a Dios. Señor, dame un empleo, necesito un empleo para mí, para mi familia, para mis hijos, necesito un trabajo. Y después de estar orando y orando y orando, Dios te concedió el trabajo. Y ya que tienes el trabajo, pones mala cara. Qué difícil es el trabajo, no me pagan bien, tengo que ir muchas horas. No, ya que te dieron el trabajo, pon una buena actitud y constantemente dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. Muchísima gente no tiene el trabajo que tú tienes. Hazlo bien, con buena actitud, y hazlo para Dios, con gusto, voluntariamente. Yo diría, hermanos, ¿se acuerdan de un comercial viejo que de los productos Herdes? El comercial sonaba por los años 80, tal vez 70.
La frase final de Herdes decía, hechos con amor. Los que tienen cierta edad recuerdan ese comercial. Tu trabajo debería ser así, hecho con amor. Por eso es que tenemos el versículo de 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cualquier cosa que hagamos, incluyendo nuestra actividad laboral, si la hacemos sin ese gusto, sin ese amor, dice, de nada te sirve. Es decir, no da gloria a Dios, no glorifica al Padre que te concedió el trabajo. Esa tarea que tú haces en el inciso B debe honrar a Dios también. Como Dios trabaja desde el principio y llamó al hombre a trabajar desde que lo creó, su trabajo es obediencia a Dios y, en consecuencia, le da honra a Él. La primera chambita que tuvo el hombre de parte de Dios es que gobernara el huerto. Y entre esas cosas que le dio Dios, le dijo, ponte a trabajar. Empieza poniendo nombre a todos los animalitos. Y ahí estaba Adán. Al caballo le vio cara de caballo y que le pone caballo en su idioma. Y cada animalito lo fue nombrando. Y yo creo que lo hacía de buen gusto, obedecía a Dios y honraba a Dios. Fíjate lo interesante del punto que estoy elaborando. El trabajo en obediencia a Dios glorifica a Dios, le honra. La flojera, la pereza en el trabajo deshonra a Dios, avergüenza a Dios, deja el nombre de Dios en vergüenza. Que nosotros los cristianos seamos conocidos como hombres perezosos, mujeres perezosos. No contrates a los cristianos, son bien holgazanes. Me acuerdo el primer trabajo que yo oficialmente fui llamado, un mes después del terremoto del 85, estaba yo todavía en la escuela, y después del terremoto hubo un montón de trabajo para los ingenieros civiles, aún para aquellos que no hubieran acabado la carrera. Era mi caso en aquel entonces, y nos llamaron por montones a reconstruir la ciudad en aquella época. Y me acuerdo muy bien que uno de mis pastores me recomendó con otro de sus colegas, de los ingenieros, y una de las peticiones del otro ingeniero es, necesito que me mandes pasantes o estudiantes de la carrera de ingeniería civil, y de preferencia que sean cristianos, que sean trabajadores, que sean honestos. Y ya me manda mi pastor, que también era ingeniero civil. La primera tarea que se me puso, después de 2-3 días, fue pagar a la gente. Teníamos una cuadrilla como de unos 40 albañiles y peones en la construcción, y me dijo uno de mis patrones, me dijo, este día, era sábado, tú vas a pagar. La gente aprende a respeta a aquellos que le pagan. Y ahí va el chamaquito, tenía yo 23 años, me acompañaba a mi jefe y dijo, este es ahora su nuevo patrón, él es el que manda, él les va a pagar. Y ya yo con la lista de raya pagando, y veían al chamaquito ahí y pagando a los maestros. ¿Por qué me dieron esa responsabilidad? Tenía yo la recomendación de parte de mi pastor, y uno de mis patrones le había dicho, mándame una persona que sea confiable, que sea trabajadora, que sea honesta. No es estarse autoalabando, hermanos, no me estoy gloriando, pero quiero poner como ejemplo lo que una persona que tiene cierta reputación de cristiano, que ha dado muestras de que es trabajador, puede alcanzar, trascender, incluso para aquellos que no conocen, que no temen a Dios. Así que con tu trabajo de buena gana, honra a Dios, glorifica al Señor. Inciso C, las tareas no son hechas para los hombres. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
La mayoría de los trabajos, hermanos, no te metas en líos. Oye, necesito que me lleves esta mercancía para allá, te doy 5,000 pesos. Jules, no abras el paquete, ya está medio sospechoso. No comprometas tu integridad, tu propia libertad por trabajos que son extrapagados. No, hay algo por ahí que no está bien. Pero cuando tu trabajo es honesto, es honrado, cuando el patrón está produciendo riqueza honestamente, tu responsabilidad es obedecerle. Cuando esa petición que te hace el patrón va en contra de lo que Dios te dice, oye, ponle allí que era más y cobramos más. Si estás tomando medidas, tú dile que es un poquito más, ponle medio metro más. No puedes hacer ese tipo de cosas. Tienes que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. El pago por el trabajo proviene finalmente de Dios. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios es el que da el pago por las obras hechas. Les voy a platicar un poquito cómo funciona aquí en la iglesia, hermanos. Ustedes saben, durante muchos años yo he trabajado de una manera bivocacional en la iglesia, es decir, he tenido mi trabajo aparte y he servido a la iglesia. En un principio, hace 20 años, yo trabajaba completamente por mi cuenta y servía a la iglesia, y de la iglesia no recibía yo apoyo. Pasando los años, la iglesia me empezó a dar un poquito y un poquito y un poquito más, y yo pude dejar de trabajar un poquito más. Hoy es a la inversa. Hoy prácticamente o totalmente la iglesia me sostiene, y mi trabajo, el trabajo que yo tenía antes, ya no lo hago. Estoy dedicado de tiempo completo a la iglesia. Pero lo que les iba a comentar es esto. ¿Quién determina el salario del pastor? En muchas iglesias, la iglesia, el concilio, el grupo de diáconos, se ponen de acuerdo y le dicen, al pastor le podemos dar tanto, y si no se pone las pilas, le vamos a bajar el salario. Y si no se pone las pilas, lo despedimos y traemos a otro pastor. La iglesia de San Juan de Ixtayopan, desde que se formó de distinta manera. Algo que recuerdo de los hermanos era la siguiente enseñanza. La iglesia no te puede sostener, tienes que depender de tu trabajo actualmente, tal vez con el tiempo. Debes entender que Dios es el que te va a dar el salario. De tal manera que si haces un buen trabajo, si tu iglesia va creciendo y puede proveer para ti, tendrás aspiraciones de tener un mejor salario. Funciona al final de cuentas de la siguiente manera. Hay un salario establecido para el pastor, hermanos. El salario del pastor solo puede incrementarse si los ingresos en la iglesia se incrementan. Tenemos algunos hermanos de la iglesia saben que al pastor le proponemos un aumento de salario casi siempre a principios de año. Y si la iglesia tiene la capacidad, la iglesia le aumenta su salario. Si la iglesia no tiene la capacidad, si se mantuvo estable, estancada, hermano pastor, bueno, la iglesia nunca me lo ha dicho, hermanos, yo lo determino. Yo no puedo pedir a la iglesia un aumento de salario sabiendo cómo están las finanzas. Si nuestros ingresos son los mismos que el año pasado o si disminuyeron un poco, no podemos pedir un aumento de salario. Gracias a Dios, a estas alturas nunca hemos tenido que bajarle el salario al pastor. Decir, hermano, ¿sabe qué? Ya no podemos darle lo que le dábamos el año pasado. Lo que saco como conclusión de estos comentarios que estoy haciendo, hermanos, yo estoy bien consciente que el salario que yo recibo me lo da Dios. Y Dios puede disminuirme el salario. ¿Cómo lo hace? Mostrándome los números. Nuestros registros dicen, la iglesia no está en capacidad de darte lo que te está dando. Vamos a tener que disminuirte el 10%, el 15%, el 20%. Dios es el que da el crecimiento a la iglesia, hermanos. Dios es el que da el crecimiento, pero yo he aprendido que el crecimiento Dios lo da a las iglesias que son fieles, que trabajan, les mantiene. Estamos en este punto que dice que Dios es el que da el pago por las obras hechas. ¿Quieres un aumento en tu trabajo? Esto es lo que quiero enseñar. ¿Quieres un aumento en tu trabajo? Antes de ir al patrón, ve a Dios.
Señor, tú sabes cómo me he esforzado. Tú sabes que es tiempo de que me den un aumento. Señor, mueve a mi patrón. Ponme a sus ojos con la suficiente gracia como para que me conceda ese aumento. Antes que pedirlo al patrón, pídelo a Dios. Inciso B, toda buena obra es un servicio a Cristo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué son las buenas obras? Yo deduzco, viendo el contexto de Efesios, que Pablo ciertamente está refiriéndose a las obras éticas, espirituales, que cumplen con los mandamientos de Dios. Aquel que sabe portarse de acuerdo a la voluntad de Dios, ha cumplido. Está haciendo las obras para las cuales Dios le creó, le llamó. Pero hermanos, si llevamos eso al plano laboral, todo buen trabajo, toda buena obra, Dios la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Un trabajo bien hecho es un trabajo para lo cual Dios te creó. Yo te pregunto, ¿te habrá creado Dios para hacerte holgazán? Dijo, voy a crear a un holgazán para que me glorifique. Un flojo. No. Mi padre trabaja, yo trabajo, decía Jesús. Y Dios ha hecho al hombre para trabajar y para trabajar bien y para glorificarle. Punto número 4, Romano, la calidad de pago es proporcional a la calidad del trabajo. Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, el pago va siempre en relación, siempre es proporcional al buen trabajo que estás haciendo. El que hace malas obras recibirá un pago proporcional a su trabajo. Es más, haz un mal trabajo el suficiente tiempo, y a veces no se requiere mucho tiempo, y tu patrón no tardará en correrte, en despedirte. ¿Quieres un mejor lugar, una mejor posición? ¿Quieres también un mejor salario? Haz tus obras bien, trabaja bien. Segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sin sacar el texto del contexto, hermanos, nosotros nos vamos a presentar un día delante de Dios y Dios nos va a dar a nosotros la recompensa de lo que hayamos hecho, bueno o malo. No estamos hablando acerca de la salvación. Aquellos que son salvos en Cristo Jesús se presentan para vivir eternamente con el Señor. Pero Dios va a llamar a cuentas también a sus hijos, a sus santos, y les va a decir, a ver, ¿qué pasó con los talentos que te di? 5 talentos te di, ¿qué hiciste con ellos? Y algunos van a contestar, Señor, aquí están tus otros 5 talentos. Y de acuerdo a tus habilidades, a lo que Dios te haya repartido, en esa proporción te va a pedir. Que te di nada más un talento porque te veo así medio atolondradito. Bueno, por lo menos un talento has de entregarme. Pero todos vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, porque Dios no tiene preferencias. Miren un versículo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ni acepta soborno. Entonces yo me la voy así como que campechaneando en mi trabajo, pues total mi trabajo está seguro, me faltan 20 años para jubilarme, 10 años para jubilarme, con que aguante allí, con que aguante. Yo checo, mando a checar, me salgo antes, alguien me checa la tarjeta, yo con que aguante nada más. Soy cristiano, voy al cielo, Dios me ha bendecido con un trabajo y espero mi jubilación. No es así como funciona. Dios no hace acepción de personas, dice, Dios no toma cohecho.
Dios te dio un empleo para que trabajes, te ha bendecido con ese trabajo, ve y desarróllalo. Ponte a trabajar, hazlo bien, honra a tu patrón y honra a Dios. La responsabilidad de los patrones, finalmente, Pablo se ocupa de eso en el primer versículo del capítulo 4. Imagínate tú como patrón, para ti es este versículo. Amos, obedeced lo que es justo y recto, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La primera petición para los patrones es esto: haz lo que es justo y lo que es recto con tus trabajadores. Veamos la primera parte, lo que es justo. Hablemos, por ejemplo, acerca de qué tanto le voy a pagar a mi empleado. Voy a pagarle lo menos que se pueda, porque así es como funciona el sistema. Por eso soy el patrón, por eso soy rico. Entonces, si la ley me dice, tenlo casi muriendo de hambre, estoy amparado por la ley y eso es lo que le voy a dar. Eso no es lo justo. Así como tú tienes una esposa, hijos, gastos, debes considerar que tus trabajadores tienen las mismas necesidades. Ahora, la gente razona de la siguiente manera: pues sí, pero si hago eso, si reparto mi riqueza, todos vamos a ser pobres. No se trata, hermano, de que repartas la riqueza que con tanto trabajo has ganado, pero sí que seas justo. Desde mi punto de vista, hermanos, los patrones que son cristianos deben tener buena reputación de parte de sus obreros. Ellos deben decir: yo tengo un patrón que es cristiano, y vieras qué bien se porta. No es tacaño, no agarra todo para sí, no quiere todo para sí, sino que reparte, que permite que la riqueza llegue también a nosotros, incluso más allá de lo que la ley manda. Si como patrón cristiano eres justo con tus obreros que no son cristianos, muchos de ellos van a llegar a conocer al Señor por el testimonio que tú les estás dando. Sé justo, no seas avaro, no seas tacaño, no quieras todo para ti. Dios te da las bendiciones, permite que tu empresa, que tu casa reciba dinero. Deja que parte de esa riqueza fluya hacia tus trabajadores. Mucha gente me va a decir: no, mano, estás mal, estás loco, así vas a quebrar la empresa. No. Si tú crees que Dios es justo allá en el cielo y tú eres justo con tus trabajadores, eres generoso, Dios va a ser generoso también contigo. Dios te va a bendecir. Trátalo rectamente. Fíjate cómo dice Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es triste encontrar esto, hermanos, en el mundo, pero cuando encuentras un jornalero pobre y menesteroso, cuando hay una fila en tu empresa, 4 o 5 quieren el trabajo, y tú dices: pues yo le voy a dar el trabajo al que me cobre más barato. Y entonces uno que no está tan urgido dice: no, pues por ese trabajo, por ese salario no trabajo, y se va. Y el otro: no, es que no, voy a buscar algo más. Y el otro dice: pues yo quisiera, pero no me alcanza. Y el último, el pobre, el menesteroso, el que tiene hambre, el que sabe que en su casa están necesitando, dice: pues patrón, pues aunque sea, pues si no, ¿cómo llego hoy a la casa? Y entonces tú te sonríes en tus adentros y dices: ya sabía yo que alguien iba a agarrar el trabajo. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Y algo más, hermanos. Tienes el dinero y tienes necesidades en tu empresa y dices: no, yo creo que llega el día de cobro, el viernes o el sábado o el domingo, y les dices: ¿saben qué? No hubo. Hoy no nos pagaron, hoy no nos alcanzó y no les puedo dar. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo,
pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es mi opinión, hermanos, que en una empresa la prioridad son los empleados, los obreros. Y puede estarte cobrando el proveedor, puede estarte cobrando Hacienda, puede estarte cobrando el banco, pero lo primero que tienes que pagar es a tus empleados. Ellos dependen de eso. Son problemas que tú tienes como empresario, como patrón. Resuelve tus problemas, pero nunca a costa de tus trabajadores. Aún si eres maestro de obra, si eres albañil y tienes un empleado y resulta que el arquitecto, el ingeniero no te pagó completo y dices, ¿sabes qué? Pues no salió. No salió, así es que pues te puedo dar 100 pesos o 200. No. A mí me parece que el maestro debe ser responsable y decir, pues tú estás trabajando en cierta medida para mí, yo me estoy beneficiando de tu trabajo, lo primero es tu salario. Yo me quedé con la mitad o con la tercera parte, pero paga a tus obreros. Inciso C, porque tienen un patrón en el cielo. El patrón tiene también un patrón allá en el cielo. Tú también dependes de alguien. Miren, voy a terminar con la cita de Ageo, capítulo 1, del 5 al 7. Ageo 1, del 5 al 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esta es una frase que nuestros políticos, que la nación toda en realidad debería meditar. ¿Por qué razón no nos alcanza nuestro dinero como nación? ¿Por qué razón estamos endeudados? ¿Por qué razón en nuestra casa el salario que nos dan no nos alcanza? ¿Será porque me pagan mucho? ¿Será porque el patrón se queda con todo? ¿Será porque los impuestos están muy altos? Muchos factores intervienen para dar esta respuesta, hermanos. Pero según dice Ageo, según lo pone Dios a través del profeta Ageo, tienes que meditar cómo están tus caminos delante de Dios. ¿Cómo está tu vida delante de Él? ¿Le estás obedeciendo? ¿Le estás honrando? ¿Le estás dando a Dios? ¿Estás siendo justo con tus trabajadores? Medita en tu corazón cómo son tus caminos delante de Dios. Porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Siempre hay un sentimiento de inconformidad, de carencia, de hambre, de insatisfacción. Os vestís y resulta que la ropa no te queda, no te calienta. Y después el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dios hizo a los hombres libres. La esclavitud surgió como un sistema impío, producto de la maldad de los hombres. Dios tuvo que regular la esclavitud para proteger a los débiles. Pablo vivió en medio de un imperio que practicaba la esclavitud y la servidumbre. Cuando el evangelio llegó a esclavos y a amos, esta relación se suavizó y con el tiempo desapareció. Los principios dados por Pablo son el cimiento para una sana relación entre patrón y trabajador. Ya no estamos en un sistema de esclavitud, hermanos. El sistema ha cambiado, pero los principios son los mismos. Al obrero se le pide que haga su trabajo con gusto para gloria de Dios, para buen testimonio ante su patrón, y al patrón que sea justo, que sea recto. Esto que pareció, hermanos, más bien una plática de educación cívica, es una predicación que viene directamente de la Escritura. La Biblia toca todos los temas habidos y por haber.
Y hoy hablamos acerca del empleo. Espero que Dios les haya hablado, hermanos, a los obreros, los haya animado a hacer su trabajo como debe ser y a los patrones a ser justos.